De esta manera, respetada señora juez, el Ministerio Público ha concluido su intervención en uso del traslado que se me ha conferido para presentar las solicitudes de oposición frente a las pruebas presentadas por las partes en desarrollo de la audiencia preparatoria. Muchas gracias. Excluir interceptaciones del proceso contra Álvaro Uribe, pide Procuraduría. El contenido de estas conversaciones evidencia una relación profesional que es esencial para la defensa del acusado. Diego Cadena representaba jurídicamente al exmandatario, por lo que se deben respetar los derechos a la intimidad. Recientemente, la Procuraduría General de la Nación solicitó la exclusión de 28 interceptaciones telefónicas en el caso que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, argumentando que estas son ilegales por violar las comunicaciones entre abogado y cliente. Las interceptaciones en cuestión involucran charlas entre Álvaro Uribe y su abogado, Diego Cadena. Según la Procuraduría, el contenido de estas conversaciones evidencia una relación profesional que es esencial para la defensa del acusado. Esto implica que las comunicaciones eran parte integral de actividades jurídicas y, por lo tanto, están protegidas por el secreto profesional, tal como lo establece el artículo 74 de la Constitución colombiana. Bueno, gente, duro golpe a la izquierda comunista. Hoy la Procuraduría, gente, dice de que Álvaro Uribe fue interceptado ilegalmente. Esta es la persecución en contra de Álvaro Uribe. Y la misma Procuraduría le da un duro golpe a los jueces corruptos y criminales. Dicen de que estos jueces no pueden, gente, solamente salir a decir de que ya fue resuelto en un juzgado y que ellos no van a decidir sobre las interceptaciones ilegales. El procurador le da un duro golpe a estas juezas amañadas de izquierda comunista. Recordemos, gente, con plata del narcotráfico, Iván Cepeda y Asfar pagaron a la corte para que hiciera el proceso falso en contra de Álvaro Uribe. Hoy se confirma, gente, hoy revelamos acá, la Procuraduría dice de que Álvaro Uribe fue interceptado ilegalmente. Una persecución en contra de Álvaro Uribe y su propio abogado, gente. El abogado Diego Cadena fue un plan criminal de la izquierda que hizo un plan para hacer caer al abogado Diego Cadena para después salir y culparlo de que estaban obligando a un falso paramilitar a retratarse, lo cual es falso. Está probado de que este no es ningún paramilitar. Este es una rata asesino y es un criminal. Hoy la Procuraduría le da un duro golpe a los jueces en Colombia, aliados de la izquierda comunista. Estos jueces están legalizando algo ilegal. Álvaro Uribe fue interceptado ilegalmente por persecución de esas cortes criminales y corruptas. Escuchen estos explosivos audios. De cara a esta trascendental etapa de la audiencia que nos ocupa, antes de tocar lo atinente a las postulaciones de exclusión, rechazo o inadmisión de pruebas, el Ministerio Público debe resaltar que la iniciativa que legitima esta intervención se encuentra en sustento en el numeral séptimo del artículo 277 de la Constitución Política, que textualmente establece que la Procuraduría, entre otras funciones, le corresponde la de intervenir en los procesos ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Lo que no puede representarse en una visión de desequilibrio de partes, dada la naturaleza de vigilancia de los actos procesales, en la que la intervención cobra vida cuando alguna de las anteriores categorías se vean en peligro. Por ende, en este sistema acusatorio y en el marco de la audiencia preparatoria, las postulaciones del Ministerio Público son excepcionales, así como lógicamente se puede deducir de los debates de exclusión, rechazo o inadmisión de pruebas
ya que el artículo 359 de la Ley 906 de 2004 dispone la intervención de esta agencia solamente luego del debate de partes. Por las particularidades circunstancias del presente caso, en este evento dichos enunciados normativos obligan al Ministerio Público a intervenir en aras de orientar un equilibrio entre el debido proceso que otorga derechos tanto a la defensa como a las víctimas y que tiene por contera hacer una revisión al cuidado de las garantías judiciales frente a las proposiciones probatorias, para que, de ser necesario, se activen alarmas que puedan orientar al juez al llamado de ese equilibrio constitucional. Sobre el particular, es importante establecer que para la Procuraduría el debate solo se centrará en la petición de exclusión de algunos elementos de prueba presentados por la delegada de la Fiscalía en sesión pasada, cuando realizó sus solicitudes probatorias, pues del resto de las postulaciones el Ministerio Público se encuentra de acuerdo con su admisibilidad. Es de notar que las solicitudes probatorias del ente acusador se pueden clasificar en 59 pruebas documentales, todas consistentes en documentos privados y públicos que hacen alusión a la actividad judicial, donde recae uno de los objetos de acusación, es decir, hacen parte de las piezas procesales de los radicados 38.451 y 52.240, que cursaron en la Corte Suprema de Justicia. 35 pruebas testimoniales, de las cuales en 4 de ellas se refieren a investigaciones de campo, en la que a su vez 3 recolectaron las labores de policía judicial que permiten el traslado de interceptaciones realizadas a distintos abonados telefónicos y que, respecto a la solicitud probatoria de la Fiscalía, se refieren a 106 audios objeto de interceptaciones telefónicas relacionadas con diferentes eventos de la acusación, en palabras de la señora fiscal. De esas 106 interceptaciones presentadas como pruebas de la Fiscalía, 28 de ellas se refieren a conversaciones que sostuvo el acusado Álvaro Uribe Vélez con el abogado Diego Javier Cadena, y dentro de las cuales el Ministerio Público hará su petición de exclusión. Sobre el particular relacionado con la posibilidad de poder pedir exclusiones de pruebas en esta etapa de audiencia, la Corte ha fijado unas reglas muy particulares referentes a este tipo de postulaciones y frente a ello propiamente ha dicho que, abro comillas, para resolver la exclusión de evidencias, las partes y el juez deben tener suficiente claridad sobre lo siguiente. Primero, las pruebas sobre las que recae el debate, tanto las que tienen relación directa con la violación de los derechos o garantías como las derivadas de las mismas. Segundo, ¿cuál es el derecho o la garantía que se reputa violada? Tercero, cuando el derecho o la garantía tengan varias facetas, debe especificarse a cuál de ellas se contrae el debate, como es el caso, por ejemplo, con el derecho a la intimidad, que abarca la domiciliaria, la personal, frente a las comunicaciones, etc. Cuarto, ¿en qué consistió la violación? Verbo y gracia, si se transgredió la reserva judicial, la reserva legal o el principio de proporcionalidad. Quinto, debe establecerse el nexo de causalidad entre la violación del derecho o garantía y la evidencia, lo que se deriva sin duda alguna de lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política y 23 de la Ley 906, en el sentido de que la expulsión opera si la prueba fue obtenida con violación de las garantías fundamentales, tal y como sucede con la solicitud de rechazo por no descubrimiento, a que aludió en el numeral anterior los debates sobre exclusión, en los términos previstos en las normas atrás referidas, tienen una específica base fáctica que igual es sustancialmente diferente de los hechos que conforman el tema de prueba en lo que atañe a la responsabilidad penal. En esencia, en los casos de exclusión, los aspectos referidos en precedencia, entre los que se destacan la transgresión de las garantías fundamentales y el nexo causal entre estas y las evidencias cuya exclusión se pretende. Fin de la cita. Como quiera que estamos en el escenario para solicitar este mecanismo, procederemos a argumentar concretamente la solicitud de exclusión, no sin antes hacer un esbozo rápido de cómo realmente se ha tratado este tema en episodios anteriores frente al caso concreto.
De esta manera, respetada señora juez, el Ministerio Público ha concluido su intervención en uso del traslado que se me ha conferido para presentar las solicitudes de oposición frente a las pruebas presentadas por las partes en desarrollo de la audiencia preparatoria. Muchas gracias,